Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al seminario eh, sobre el TEMEC, del Telecan al TEMEC. Y empezamos ahora con el módulo 4. Tenemos mucho gusto de contar con unos invitados de lujo. Vamos a empezar entonces con la presentación del módulo 4 sobre facilitación comercial en este nuevo tratado, en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Me da mucho gusto darles la bienvenida en representación de American Chamber. Yo soy Guillermo Malpica, director ejecutivo de AmCham, capítulo Monterrey, y voy a presentarles a quien moderará este panel, pero antes de ello les voy a compartir algunos eventos próximos por si quieren sumarse a las actividades que AmCham está planeando para todos ustedes. Recordamos que este webinar forma parte de un seminario de 9 módulos, de 2 horas cada uno. Ya vamos, como les digo, en el módulo número 4. Los participantes que hayan asistido al 100% de las sesiones contarán con un diploma de asistencia digital. El registro a cada módulo es individual, así que pueden estar pendientes de los siguientes módulos, el módulo 5 y 6 que se llevarán a cabo la semana siguiente. Además de esto, tenemos algunos otros eventos. Tenemos un webinar de la serie Doing Business, que va a ser el 21 de julio y va a estar enfocado a hacer negocios con el estado de California. Los invitamos a participar y conoceremos ahí además también sobre los servicios que ofrece el Trade and Investment Center de American Chamber para facilitar sus negocios en esa región. También estamos por arrancar el programa de empoderamiento de mujeres ejecutivas, el EWDP, en su versión 2020 en las sedes de Monterrey y Guadalajara. En la Ciudad de México ya arrancó y ahora estamos tratando de arrancar en las sedes de Monterrey y Guadalajara. Este programa es uno de los programas insignia de American Chamber. Incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de AmCham. Así que si tienen alguna pregunta en el chat de esta misma plataforma, les damos informes, les damos el dato de la persona con quien pueden conseguir informes adicionales. Si desean participar en alguno de estos webinars que les he comentado, todavía se pueden inscribir en la liga que compartimos a través del chat también de esta plataforma o a través del calendario de eventos. También reciben el calendario de webinars nacional a través de la liga que sale en nuestra síntesis de prensa que ustedes reciben diariamente a través de correo electrónico. Para dar inicio al seminario, tengo el gusto de presentar ahora a nuestro vicepresidente del Comité de Comercio Internacional y Logística del capítulo Monterrey de AmCham, Luis Fernando Martínez, quien estará presentando a nuestros panelistas y conduciendo la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos todos, bienvenidos los panelistas, bienvenido Luis. Adelante. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación y buenos días a todos los asistentes. Pues bienvenidos al seminario del Telecan al TEMEC, análisis temático de la nueva relación regional, en donde tenemos como objetivo exponer las actualizaciones fundamentales del TEMEC para poner al día a los ejecutivos y profesionistas que laboran en este ámbito, reforzando sus conocimientos sobre nuevos requerimientos generales con expertos en la materia. Para este seminario estamos llevando a cabo 9 módulos que cubren los siguientes temas: modernización del tratado, acceso a mercado de bienes, reglas de origen, facilitación comercial, que es el día de hoy, certeza jurídica y temas laborales, que será la siguiente semana, propiedad intelectual, comercio digital y medio ambiente, que serán las semanas posteriores, así como un espacio para conclusiones generales y cierre al final de la última sesión. Por favor, agenden sus próximos miércoles y jueves en punto de las 10:30, un espacio para los siguientes módulos. Perfecto. El día de hoy me permito detallar la dinámica de este módulo. Cada ponente dará una presentación seguida de una serie de intervenciones de los 3 o de los 2, en este caso, de los 2 ponentes, respondiendo algunas preguntas en formato dados. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de los asistentes. Les pedimos que manden sus preguntas por la sección de Q&A o preguntas y respuestas del sistema, dependiendo del idioma de su aplicación, que está en la parte abajo de la pantalla. La sección del chat también está habilitada para cualquier comentario que quieran hacer durante la sesión.
Bien, pues el día de hoy tenemos a dos excelentes expositores, dos especialistas en la materia de comercio exterior de aduanas, y los dos trabajan en excelentes despachos y nos van a estar compartiendo sus opiniones sobre el nuevo tratado. Primero presentaré al licenciado Omar Chang. Omar Chang se unió a la firma de Ernst Young en el año 2015. Antes de eso fue socio de Baker McKenzie como jefe del grupo de práctica de aduanas y comercio en la oficina de Monterrey. También trabajó para Cheve Ruiz Amarripa, también aquí en la ciudad de Monterrey. En su día a día, principalmente ayuda a clientes en la industria automotriz, acero, maquiladoras, petróleo y gas, alimentos, bebidas y empaques, entre otras. Ha ayudado a varias compañías a establecer sus nuevas operaciones en México. Ha apoyado a la resolución de varios proyectos de controversia aduanera y fiscales, liderando negociaciones con las autoridades mexicanas. También ha participado en varios proyectos que involucran compañías multinacionales con operaciones en México, incluyendo en el alcance del diseño e implementación de estructuras y operaciones. Es expresidente del Comité de Comercio Internacional del Instituto de Contadores Públicos en Guadalajara, miembro del Comité de Comercio Internacional de Index Guadalajara, así como miembro del Comité de Comercio Internacional de la Cámara Americana en Monterrey. Es orador en muchos foros sobre temas de aduanas y de comercio. Por su parte, Roberto es especialista en consultoría, litigio y negociaciones gubernamentales sobre derecho aduanero, fiscal y comercio exterior. Cuenta con más de 16 años de experiencia en asesoría en asuntos de aduanas, comercio exterior y prácticas legales de comercio internacional. Actualmente es asociado senior en el despacho Basham, Lynch y Correa, a cargo de la práctica de comercio exterior y aduanas en la oficina de Monterrey, y de igual forma es miembro del Comité de Comercio Exterior de Index Nacional, así como miembro del exdirector del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León. Previamente se desempeñó como Trade Compliance and Customs Manager para Latinoamérica de Johnson Controls, Senior Customs and Trade Compliance Manager para México, Centroamérica, Caribe y Región Andina para Schneider Electric, asociado en Comercio Exterior del despacho Chévez Abogados. Ha sido profesor de Derecho Administrativo y Sistema Jurídico Mexicano en la Universidad Tecnológica de México y ha impartido cursos sobre tratados internacionales, valoración aduanera, aspectos litigiosos del comercio exterior y aspectos regulatorios del comercio exterior ante la ABA, que es el American Bar Association, the Center for American and International Law, American Chamber, COMCE Noreste, Index, IMESE y CENCOMEX. Sin más preámbulo, con dos excelentes expositores, deseo dar inicio a esta presentación. Creo que va a empezar el día de hoy. Creo que empieza Omar o Roberto. Eso ya no me quedó muy claro. No, muchas gracias, Luis Fernando. Fíjate que decidimos cambiar un poco la dinámica y tratar de hacerlo mucho más, no quiero decir amigable, pero por lo menos un poquito tener el estilo. Omar y yo somos, además de buenos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y decidimos que mejor hacer una presentación en conjunto y complementarnos y hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, excelente. Vamos a hacer así el formato. Para no hacerlo tan cuadrado, voy a empezar a compartir la presentación, nada más a ver si entendí bien todas las instrucciones que me dieron. Ahí está. Y asumo que ahorita ya todos pueden ver la presentación correctamente, ¿verdad? Correcto. Se ve bien, Roberto. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Y digo, este tema... específicamente de lo del TEMEC, quizá pudiese ser lo menos aterrizado a la realidad en muchos de los aspectos, pero sobre todo quizá de lo más importante por la relación que tenemos nosotros de comercial específicamente con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Entonces, esta facilitación comercial queremos nosotros, y cuando Mario y yo planeábamos la presentación, queremos que no
que no se quede en una buena iniciativa, en una buena idea de los tres países, sino que al final del día sí se implementen o se continúen implementando todos estos cambios que al final del día nos hemos obligado por virtud del tratado en primera instancia, y también, por otro lado, a los compromisos que se han llegado de acuerdo por el acuerdo de facilitación comercial, ¿no? Entonces, un poco del antecedente y previo a entrar formalmente al tema, en 2013, los miembros de la Organización Mundial de Comercio, incluidos los tres países que forman parte del TEMEC, firman o entran al acuerdo de facilitación del comercio, ¿no? Entonces, este acuerdo que se firma en Bali tiene como objetivo al final del día poder simplificar y ayudar a que todos los países dentro de su propia legislación y de su operación aduanera puedan reducir las cargas administrativas a los importadores, verdaderamente ser facilitadores, valga la redundancia, de la labor del comercio internacional. Y los objetivos que se plasmaron en este documento, que es muy interesante, fue que se incrementara por lo menos en $1,000 millones anualmente el comercio internacional. Se buscaba también que entre los miembros de la OMC se pudiesen reducir costos logísticos y costos operativos casi en un 15%, en promedio, ¿no? Entre todos los países, si es que se adoptaran correctamente este tipo de cosas. Otra de las cosas que se busca con el acuerdo es que se reduzca en 1 día y medio los tiempos para hacer el despacho aduanero, ¿no? Cuando uno seguía de cerca las sesiones cuando se negociaba el acuerdo y un poco de leer las versiones estereográficas de esto, se veía como los países decían, es que al final del día lo único que podemos hacer más concreto y palpable ahorita es ayudar a nuestros importadores a que reduzcan sus tiempos logísticos. Entonces, que nosotros como autoridades o administraciones aduaneras no seamos un obstáculo para ello. Entonces, parte de estos acuerdos que vienen del acuerdo de facilitación es reducir casi en este día y medio el despacho aduanero, ¿no? Y la otra, sobre todo, también era ampliar el mercado o ampliar las posibilidades de que las empresas en cada uno de los países pudiesen exportar. Entonces, ayudar a que empresas cada vez exporten más, ¿no? Quizá hoy en día, como está distribuido nuestro comercio internacional, generalmente las empresas ya establecidas, las empresas transnacionales, son las que tienen mayores posibilidades de exportar, ¿no? Y las pymes, en general, en cualquiera de los tres países, quizá no se meten porque creen que hay mucha complejidad, no se sienten listos, no tienen la asesoría correcta para poder brincar este mercado, ¿no? Entonces, todo esto lo recoge el acuerdo de facilitación y México lo suscribe, como habíamos platicado, México lo firma en 2016 y el acuerdo formalmente entra en vigor en el 2017, es el 22 de febrero, creo, de 2017, cuando entra en vigor. Y cada uno de los países en este acuerdo de facilitación, solo para ponernos en contexto, escogió cómo es que lo iba a implementar. Los países desarrollados tenían que implementarlo de manera inmediata y los países en vías de desarrollo como México podían escoger cómo hacerlo. México, que en los últimos años ha optado por una política sobre todo de adoptar todas las recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE, específicamente la OMC y demás, dijo, yo lo voy a implementar desde el día 1. Quizá un poco aventurados, ¿no? Nosotros como mexicanos en tratar de implementar el día 1 no lo hemos cumplido al 100%, pero se han hecho varias cosas. Tuvimos, y vamos a platicar de ello, y nos va a platicar también Omar de esto durante la presentación, reformas ya a la ley aduanera, hemos visto acciones de inversión en tecnología en nuestro país para poder cumplir con estos compromisos, ¿no? Entonces, esta es la base, ¿no? Independientemente de lo que ustedes ya han visto durante esta serie de pláticas en el diplomado, que se ha modernizado el tratado, que es un nuevo tratado, y toda la agenda que buscaba Estados Unidos, se aprovechó para poder tener un tratado de este nuevo siglo y sobre todo que incorpora todas estas disciplinas y estos compromisos que ya habían pedido o se habían comprometido los tres países, perdón, por virtud del acuerdo de facilitación comercial, ¿no? Entonces, ya entrando en la materia, ¿no? Primero, las medidas que se adoptan de facilitación comercial en el TEMEC, simplemente para poder tenerlo. Esta es parte de la presentación de Secretaría de Economía y es la misma visión del gobierno, por eso quisimos dejarla igual, ¿no? Entonces, el objetivo que se tenía era facilitar y hacer más ágil el movimiento y despacho de las mercancías y sobre todo transparentar los procesos administrativos, que quizá en México es de donde más adolecemos, ¿no? Entonces,
en parte de estos compromisos que yo les decía, estos objetivos que tenía el acuerdo de facilitación, es que México busca también reducir los costos derivados de las operaciones aduaneras. De los tres países, México evidentemente es el que mayores gastos logísticos y operativos tiene para efectos del despacho. Somos un país más burocrático que las otras legislaciones, no confiamos tanto en el importador o en el exportador y queremos ver los papeles, ¿no? A diferencia de nuestros vecinos del norte, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que se pretende que tenga el TEMEC en tema de facilitación? Una, tener mayor actividad exportadora, no solo para las empresas que hoy en día ya están exportando, sino sobre todo para las empresas que no han tenido estas oportunidades de poder incursionar en los mercados internacionales, ¿no? El otro de los beneficios que se plasman dentro del tratado o que se pretenden con el tratado para México es tener una plataforma exportadora más robusta. ¿Esto qué quiere decir? Ayer platicaba Luis Fernando, platicaba a Alejandro y demás de las reglas de origen automotrices, ¿no? Que fue parte del driver que tuvo la industria automotriz, la renegociación del tratado, era la agenda del presidente Trump, simplemente para contextualizarnos un poco de cómo venía. Del 2008 al 2019 más o menos, en México hubo una inversión automotriz de cerca de 25,000 billones de dólares. Fue cuando tuvimos el boom del Bajío, el boom aquí en Nuevo León, en Coahuila, de estas nuevas armadoras que han llegado a México. Entonces, Estados Unidos vio esta parte del pastel y sobre todo al final del día, pues está plasmado en los objetivos que tienen de implementación del TEMEC y es el documento que presentó el USTR al presidente Trump. Entonces, Estados Unidos dice, yo quiero esa parte de automotriz y me comprometo o lo que busco es que en un periodo de 5 años, a partir del 1 de julio del 2020, haya una inversión en Estados Unidos de 34,000 billones de dólares directos en industria automotriz terminal. Entonces, desafortunadamente para nosotros como mexicanos, yo creo que no vamos a tener inversiones de OEMs en México en los próximos 5 años tan relevantes, ¿no? No vislumbro que haya alguna empresa de la industria automotriz terminal que instale nuevas plantas aquí en México si su intención es atacar al mercado de Norteamérica. Si la intención es atacar Latinoamérica, algo quizá pudiésemos ver otra figura, pero para Norteamérica no lo vamos a ver. Pero, derivado de esto, ¿cómo fortalecemos la posición exportadora de México? Bueno, si no vamos a tener OEMs en principio, lo que sí vamos a tener va a ser una cascada de reshoring y de nearshoring a nuestro país, sobre todo en Tier 1 y Tier 2 de la industria automotriz, para poder atender a las nuevas necesidades que habrá de armadoras en Estados Unidos específicamente, ¿no? Entonces, con el tratado, con las reglas de facilitación, ¿qué se espera? Que todas estas empresas asiáticas, empresas europeas que hoy en día prefieren estar mandando desde sus países de origen las mercancías a México para ser incorporadas en alguno de los subensambles o directamente para ser enviadas a una OEM en Estados Unidos, que tengan que venir a nuestro país y que se establezcan aquí y que desde aquí potencialicemos la exportación, sobre todo como exportadores de segundo nivel, no Tier 1 y Tier 2. Y parte de esto, como se concatena de beneficio para México, es mejorar nuestra participación en las cadenas regionales de valor. ¿Por qué? Precisamente tenemos los aranceles chinos del 301, tenemos siempre ahorita con el COVID-19 también vimos que las cadenas de suministro tan lejanas sí causan una disrupción en nuestro proceso de manufactura y los tiempos o los lead times son tan cortos hoy en día que quizá el tener este sourcing tan lejano ya no es la mejor de las ideas, ¿no? Entonces, eso también va a beneficiar si implementamos estos controles y estas facilitaciones que se establecen en el TEMEC que derivan del acuerdo de facilitación, vamos a ver una mejor oportunidad para las empresas mexicanas de que tengan posibilidades de seguir exportando, de atraer inversión, siempre y cuando evidentemente se acompañe de una política económica y fiscal a nivel país que pueda permitir estas facilidades, ¿no? Tenemos todos los elementos, el tratado nos lo va a dar, pero el tratado no va a ser la panacea ni la facilitación va a ser la panacea. Tenemos que jugar de las dos partes, ¿no? Es un poquito nada más el contexto para entender qué se busca por la facilitación y de dónde viene, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora un poco con Omar, que nos va a dar más
más a detalle cómo es que se fueron implementando estas políticas o cómo se tropicalizan para efectos del tratado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Ahora, como dicen, en esta nueva forma de estos seminarios que funcionan bastante bien, pero bueno, gracias AmCham, gracias Luis Ricardo, Luis Fernando, gracias a todo el equipo ahí por la invitación. Y un gusto, Roberto, compartir contigo. Bueno, de este tema, el tema de facilitación, Roberto hizo una magnífica introducción de todo esto. Y cuando hablábamos él y yo decíamos, oye, ¿cómo se palpa? ¿Cómo una empresa puede decir a través de este acuerdo de facilitación y a través de la tropicalización de esas obligaciones y derechos de los importadores exportadores, cómo podrán palparlo y sentirlo a la hora de la operación? Como comentaba también Roberto, México yo creo que sí ha avanzado mucho, ha habido unas reformas importantes a la ley aduanera. Evidentemente, todo temas de infraestructura, pues ya tenemos muchísimas más cosas en la aduana. Sigue habiendo temas pues, de falta de gente para todo el que hay en el país. Pero ahora que he estado hablando con gente que estuvo en el cuarto de junto, que estuvo en la negociación del tratado, y sí puntualizaban, decían, vamos adelante, que Canadá y Estados Unidos tienen muchísimos temas de facilitación comercial. Hay cosas en las que verdaderamente ya estamos adelante. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que ya crearon el USMCA Center para cuestiones como un micrositio para preguntas, respuestas. En México también ya tenemos ahí un sitio donde podemos consultar cosas. Y básicamente digo, este acuerdo de facilitación comercial contra el TEMEC, pues se parecen mucho y de hecho coinciden en varias de las disposiciones que están aquí. O sea, básicamente el tema que les decía de publicación, de tener información a la mano, y la idea es que haya un sitio o un micrositio en que los tres países pueden consultar a la misma vez y no estar nosotros diciendo, a ver qué dice México, a ver qué dice Canadá, sino que tener una claridad sobre criterios, sobre temas que atañen a la facilitación comercial y al comercio de bienes, ¿no? Y bueno, pues también está el tema del artículo 2, y que es el artículo 7.3 en el otro, pues todo el tema de cómo hacer llegar observaciones para que faciliten también eso. La cooperación entre todos los operadores comerciales, en todas las que intervienen en la cadena de suministros, desde el productor, el exportador, transportistas, agentes aduanales, importadores, ¿no? El tema de resoluciones anticipadas, que ahora con la entrada de este tratado, de este nuevo tratado, pues muchas empresas están tratando de decir, oye, pues prefiero tener mi resolución anticipada, pues en temas de origen que ayer Luis Fernando estuvo explicando ayer. Y este tema de resolución anticipada, sobre todo, dado que ahora sí están diciendo, lo que se ha dicho es que sí va a haber más revisiones por parte del gobierno americano. Hemos experimentado en México que el gobierno mexicano ha sido quien más ha revisado a los exportadores americanos. Ya platicaremos más adelante, Roberto y yo, algunas anécdotas de estos temas, pero en la práctica creo que es muy buena recomendación en temas, en productos que temas de reglas de origen son cuestionables por la autoridad, o son productos que no está tan fácil cumplir, o que son sensibles para cada país y que pueden ser revisados por cada uno. Y bueno, y otras medidas pues para evitar todo este tema de imparcialidad, discriminación, transparencia, corrupción, todo este tipo de cosas, pues ahí es, como vemos, sí se tropicaliza el TEMEC con el acuerdo de facilitación comercial. Bueno, seguimos con lo mismo. Igual, tema de disciplinas, derechos, o sea, aquí es un tema de sanciones, decir, oye, pues, así como tengo que, o sea, temas de origen, pues también tengo que cumplir con los temas laborales que están en este nuevo TEMEC, y pues ahí se van a establecer sanciones particulares para cada uno de los jugadores. No sé si quieras ahí, Roberto, abonar algo en el tema de sanciones. Sí, digo, sobre todo va a haber un módulo específico de este tema,
pero simplemente, ¿no? O sea, la sanción máxima, sobre todo de un tratado de libre comercio, evidentemente es la denegación de trato arancelario preferencial, ¿no? O que te impongan alguna medida retaliatoria, alguna cuota, cualquiera de este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo las sanciones en TEMEC es para los productos que no cumplan con las reglas de origen, evidentemente, denegar este trato arancelario. Y algo que sí nos preocupa a todos, ¿no? Creo que los que nos dedicamos a comercio exterior nunca nos habíamos metido al tema laboral, salvo cuando algunas firmamos quizá nuestro contrato, ¿no? Cuando entramos a trabajar, y hasta ahorita estamos analizándolo, de las repercusiones que puede tener para nuestra materia y que están establecidos en el TEMEC, tanto por el 718 como por el anexo 23 y 23A, de estas medidas de respuesta rápida que, si bien van a ser analizadas en un módulo particular, simplemente cómo nos afecta a nosotros. Puede ser que nos nieguen el trato arancelario preferencial de nuestros productos si es que no cumplimos con estas medidas laborales. Puede ser que nos pongan prohibiciones de exportación de nuestros propios productos, ¿no? Entonces, eso también puede ser muy grave porque tú estás pensando en una cadena de suministro, específicamente, como decíamos ahorita, automotriz a un largo plazo, y por una medida laboral, por no respetar derechos sindicales y este tipo de cuestiones que se verán también más adelante en el diplomado, podemos tener esta prohibición. Y también, específicamente, el TEMEC va más allá, ¿no? Con este capítulo laboral. Y cómo pudiese afectar a nuestra propia proveeduría de terceros países. Si nosotros de alguna manera empezamos a comprar a terceros países, a lo mejor asiáticos, y digo asiáticos no de una manera de discriminación, sino simplemente porque es sabido de las prácticas laborales no tan transparentes que pueden tener algunos de estos países, donde hay explotación infantil, trabajo infantil o este tipo de cuestiones, también pudiese ser que se sancione a México o se sanciona a cualquiera de las partes, pero en este caso nosotros hablando de México, para poder también acceder al mercado de Estados Unidos o Canadá, ¿no? Entonces, el acuerdo de facilitación, si bien dispone que se pueden poner, el TEMEC va mucho más allá, ¿no? Y no solo tropicaliza y solo adopta como suyas estas medidas negociadas, sino que incluye temas que son muy novedosos, ¿no? Que no hay que descuidar, y ahorita vale mucho la pena que los departamentos de aduanas, los departamentos de finanzas, fiscal, logística, se peguen mucho de la mano también de sus departamentos laborales, sus departamentos de compras, a la hora de poder seleccionar proveedores, ¿no? Ya no solo va a ser el proveedor que me venda más barato, me entregue con mejor calidad y más rápido, ahora también va a ser el proveedor que no le compre a países donde usen trabajo infantil, y el proveedor que tenga transparentados sus procesos de legitimación colectiva o de sus contratos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, es muy interesante que ahora vamos a tener que agarrar varias cachuchas y no solo la aduanera que muchos de nosotros tenemos usualmente, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Ahora sí, como dices, son nuevos jugadores, ¿no? El tema de los abogados laboralistas que tienen la gente de RH de las empresas que tienen que participar en todo este tema de cumplimiento, ¿no? Nos vamos al tema del tema de operador económico autorizado. O sea, sabemos, en México tenemos el famoso OEA, y luego del lado de Estados Unidos tenemos el CITIPAT, que en México hay muchas empresas que también son CITIPAT y son OEA, ¿no? Creo que básicamente son requisitos muy parecidos. Pues bueno, sí, todos en el mundo aduanero sabemos que sí hay muchos beneficios administrativos por contar y operativos para facilitar el comercio. Yo recuerdo hace no sé cuántos, 5 o 6 meses por ahí que se cerró la frontera, me tocó ir a la frontera y veía la fila de camiones o de trailers que estaban ahí para cruzar la línea, y algún cliente me iba a decir, oye, no, pues es que yo estoy cruzando, oye, ¿viste la línea? No, yo estoy cruzando rapidísimo porque tengo operador económico autorizado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de facilidades van a tomar relevancia, y obviamente pues tiene que ver pues, con todo el tema de gestión de riesgos, tus proveedores, tus transportistas, todos los que intervienen en la parte de la cadena de suministro, ¿no? Cooperación entre los organismos que intervienen pues, en la frontera. Pues tenemos autoridades americanas, mexicanas, canadienses. Sabemos que México pues, tiene aparte un convenio de colaboración o de intercambio de información con Estados Unidos. Hemos visto en otros casos que el gobierno mexicano le pide, o aduanas le pide información al CBP o al ICE, creo que se llama la otra autoridad en Estados Unidos, pues para asegurar o hacer revisiones, ¿no? El traslado de mercancías, bueno, si quieres,
traslado de mercancías destinadas a la región. Bueno, el tema de libertad, traslado de mercancías a la importación bajo control aduanero, los famosos, los Free Trade Zones en Estados Unidos, que son muy utilizados, ¿no? El tema de libertad de tránsito, pues ya también para mercancías de comercio de bienes. El tema de cooperación aduanera, digo eso, como lo comenté, ya ha estado aplicado cada uno en sus leyes domésticas. Y bueno, el tema de disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y los países, eso lo explicó adelantados, lo explicó un poquito Roberto hace rato, ¿no? Y disposiciones institucionales y disposiciones finales, ¿no? Del artículo 23 al 24, pero como vieron, hay mucha coincidencia, y esto quiere decir, para concluir, que el TEMEC, pues sí, se adaptaron muchas de las medidas del Acuerdo de Facilitación Comercial para el TEMEC, pues para ser congruente entre las obligaciones que tenemos como país con la OMC y obviamente con el tratado, ¿no? Y también dar más certeza a las operaciones y a todos los derechos que tienen los participantes en este tratado, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas gracias, Omar. Aquí, nosotros, al momento que estábamos preparando esta charla, identificábamos y coincidíamos que la facilitación comercial, como se plasma en el TEMEC, tiene dos vertientes, ¿no? Una que es la relación con la autoridad aduanera per se, y la otra es las implicaciones directas para los particulares o de beneficios específicos, ¿no? Entonces, quisimos hacer una división de estos dos campos, sobre todo para poder explicarlos un poco mejor y irlos llevando de la mano de lo que nosotros vemos, de lo interpretado en el tratado, lo que han dicho las autoridades y sobre todo quizá los beneficios un poco más palpables, ¿no? Platicamos al inicio que este capítulo de facilitación es, como coloquialmente le pudiésemos decir, más carta a Santa Claus que una realidad operativa, pero que si se empieza a implementar como se ve que se ha estado haciendo en los últimos meses en preparación y ahorita con el inicio en vigor del tratado, quizás sí pueda traer estas ventajas competitivas y operacionales que quieren todos los operadores, ¿no? Entonces, este capítulo, al final del día, es un capítulo nuevo, completamente, no estaba incorporado en el Telecán y, como nos decía Omar, la base es del Acuerdo de Facilitación del Comercio, ¿no? De la OMC. Y la espina o los huesos de este capítulo es sobre todo buscar esta agilidad en el despacho de mercancías, ¿no? Y la transparencia en los procedimientos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy bonito en la letra, ¿no? Pero sí, como decíamos, en México usualmente quizá no somos tan pro de la facilitación o no hayamos tenido la suficiente diligencia para expeditar nuestros controles, ¿no? Y estamos perdiendo competitividad frente a otros países. Nos llama la atención sobre todo las diferencias en la operación aduanera, ¿no? En Estados Unidos tú entras y el entry lo puedes pagar los 10 días siguientes y tienes un proceso de reconciliation para tus embarques y todo es muy transparente y muy dejado a la buena fe de las empresas. Y aquí en México, por el contrario, quizás sí somos mucho más formalistas, más cerrados en eso y quizá debemos de migrar o estamos migrando a un poco creer más en la buena fe de las empresas, en los procedimientos de autocorrección, en la transparencia del despacho y sobre todo que errores menores, que ayer lo platicaban y lo vamos a ver un poquito más también el día de hoy, en el certificado, en los documentos, no te entorpezcan el cruce de mercancías, ¿no? Se busca que sea facilitar y que una omisión o un error que no lleve un dolo no represente el que tú interrumpas la cadena de suministro, ¿no? También, como yo mencionaba al principio, el objetivo es reducir el costo de la operación aduanera. No podemos ser más competitivos como región si no reducimos también nuestros costos logísticos y de operación per se. No puedes exprimir a los proveedores, no siempre les puedes pedir todos los años una reducción de costos. ¿Por qué? Porque los commodities, las materias primas y demás llegan a un punto donde ya no pueden bajar más, ya no puedes correr más gente, ya no puedes automatizar más. Entonces hay que buscar tener ahorros desde otras trincheras. Y si la arancelaria ya casi está agotada, porque la transición de Temec de Telecán a Temec, perdón, simplemente no hay una gran diferencia en tasas aduaneras, entonces tienes que meterte ya en estos accesorios, como la operación, ¿no? Y otra parte importante es la coordinación entre países, ¿no?
vemos que la autoridad canadiense y la autoridad americana está muy coordinada para efectos del cruce, para efectos de la atención tanto de personas como de mercancías. Y en México, poco a poco, esta colaboración ha ido creciendo, ya derivado de la implementación del acuerdo de facilitación. Empezamos con el despacho conjunto y hacer estas revisiones únicas en Estados Unidos, a tener un cruce de información mucho más ágil y mucho más en tiempo real entre las dos administraciones. Entonces, esto nos va a traer ventajas competitivas como país y también va a ayudar al, ¿por qué no?, al proceso de fiscalización, ¿no? No todo es facilitación, sino tiene que ir de la mano, te doy beneficios, te hago más fáciles los trámites, pero esto me tiene que ayudar a tener un mejor monitoreo, ¿no? Entonces, esta parte busca también reducir los ilícitos aduaneros para poder, al final del día, y los procedimientos aduaneros, tener un mejor control de las mercancías de comercio exterior, ¿no? Si quieres, Omar, ¿por qué nos hablas de las principales características que tenemos dentro del propio TEMEC, ¿no?, que se han incorporado? Y bueno, tiene que ver mucho con lo que ya, gracias Roberto, con lo que habíamos comentado, ¿no? Pues el tema de gestión de riesgos, digo, las empresas que ya son, por ejemplo, OEA o que están en proceso pues se hace un análisis muy detallado de toda su cadena de suministro, temas de seguridad, entonces ahí está esa parte, ¿no? El tema de la facilidad para despacho aduanero, creo que ya también lo abordó bastante bien Roberto. En el tema de la impugnación, Roberto, me gustaría que ahí nos ayudaras con un ejemplo, que por cuanto la palabra impugnación, oye, pues ¿quién me va a impugnar? ¿Es una determinación de qué? ¿De un embargo? ¿O qué tipo de determinaciones son las que pueden estar dentro de estos 7, vamos a decir, características de la facilitación comercial del TEMEC? Digo, aquí las dos, como lo interpretamos de las dos partes que habla el TEMEC para la impugnación de las determinaciones, vamos a las determinaciones normales que tenemos, una de empresa-estado, que serían las revisiones de origen que ayer platicaba Luis Fernando y los panelistas, y sobre todo cómo es que desde un sistema jurídico nacional tú puedes hacer la impugnación de una determinación de negativa de trato arancelario preferencial. Esa es la primera vertiente, ¿no? Pero se busca que también sea transparente y sea más ágil, ¿no? Incorporando o nada más reconociendo las figuras que actualmente tenemos de recurso de revocación y de juicio de nulidad actualmente en la legislación. La otra impugnación es por los mecanismos de respuesta rápida laboral, ¿no? Entonces, donde yo levanta la mano cualquiera de las personas, ya sea el sindicato, un proveedor o inclusive un competidor o el propio Estado, se presenta la determinación y se busca que se tenga este panel al final del día y que sea mucho más rápida la resolución de un compromiso laboral para no imponer sanciones o tener una repercusión mayor de negativa de un trato arancelario preferencial o de acceso a mercados, ¿no? Y los demás medios de solución de controversias, ¿no?, que también vienen establecidos en el tratado, pero que tienen que seguir los principios rectores que marcaba el acuerdo de facilitación, ¿no? Que ahí sí ya es un tema mucho más macro, es inversionista-Estado, Estado-Estado, que deberían de seguir a ser mucho más eficaces, ¿no? Acabamos de ver ahorita que se acaba de resolver el panel de Vento, ¿no?, de las motocicletas, pero es un caso que duró 8 o 9 años en total, ¿no? Entonces, pues digo, se buscaría que al final del día cualquier método de solución de controversias o de impugnación fuera lo más ágil para poder también, dar mayor certeza a las partes, a los inversionistas y a los propios procesos. Roberto, también, por ejemplo, el tema de confidencialidad de la información. Digo, las empresas normalmente cuidan muchísimo su información. Hay información en México, por ejemplo, toda la información de importadores, exportadores, es información no pública. En otros países, no estoy seguro si en Estados Unidos o en Canadá sí es pública este tipo de información, pues para que los competidores puedan consultar valores o quiénes son los proveedores o quiénes son los clientes en el extranjero. Pero en la parte de confidencialidad, ¿cuál nos podría señalar también pues, un par de ejemplos donde podría haberse vulnerada el tema de la confidencialidad? Digo, un poco de lo que tú decías que consultábamos con la gente que estuvo más cercana a la negociación, tanto del acuerdo de facilitación como específicamente en el TEMEC.
había bastante preocupación, sobre todo por la ola de revisiones de origen que implementó el gobierno mexicano en los últimos años, ¿no? No sé si a los que nos estén escuchando, las revisiones de origen que hace Estados Unidos a México o que hace Estados Unidos a sus propios importadores son mucho más light, y al final del día primero te piden nada más información de 2, 3 entries, y ya con eso, si ven que tienes un proceso robusto, ya no siguen y la cierran, ¿no? Si tienen por decir algo más coloquial, escarbar más, poco a poco van solicitando mayor información, pero son muy precisos en lo que piden, ¿no? Y en cambio en México hubo una oleada de los últimos años por parte del SAT, que legalmente lo pueden hacer, de empezar estos procedimientos de revisión de origen, ya sea por cuestionario o por visitas, ¿no? Entonces, muchos de los exportadores, de los productores en Estados Unidos, pensando o atendiendo a los principios que tienen en sus propias naciones y a cómo se conducen los negocios, para ellos era, yo contesto el correo electrónico que me piden y le tacho toda la información porque no confío en el gobierno mexicano, no sé si esto al final del día lo van a divulgar con alguno de mis competidores, o no pienso que tenga que darles un desglose total de mis costos para ver cómo integré el origen. Ese tipo de cuestiones al final del día llevaron a darle mayor certeza a las empresas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, de que toda la información derivada de las solicitudes de autoridad y lo que se comparta por medio del tratado va a permanecer como confidencial, ¿no? Que fue un poco del boom de recaudatorio que se tuvo en México, no porque quizá los productos no estuviesen calificando como originarios, sino simplemente a la hora de atender estas revisiones o estos cuestionarios, muchas empresas, sobre todo evidentemente en Estados Unidos, fueron, no quiero decir omisas, pero sí fueron un poco temerosas de proporcionar información, y no proporcionar una información correcta, completa o exhaustiva derivó en las denegaciones de tratamiento arancelario preferencial para sus exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué trajo? Digo, ahorita estaba viendo el otro día, ¿no? Un poco las estadísticas de los litigios o las impugnaciones de revisiones en origen, ¿no? Del total de revisiones en origen en los últimos 5 años, hubo más o menos el porcentaje de bateo en recurso de revocación del SAT anda en un 50% de ganadas, y en juicio fiscal como en 48%, solo de esto. Entonces, sí empezó a preocupar mucho a los importadores. ¿Por qué? Porque si empiezas a revisar 5 años, en muchos de los contratos yo estoy obligado a pagar la diferencia de aranceles si es que mi producto no calificaba como originario. Entonces, se buscó sobre todo específicamente esto, ¿no? Garantizar que toda esta información dentro de los procesos estuviese salvaguardada y darles mayor certeza de que contesten exhaustivo y contesten contundente cómo es que ellos determinaron el origen de las mercancías, específicamente en estos procesos. Y también hay otra cuestión, ¿no? Ahorita con las revisiones express o rápidas que van a existir para sobre todo los sectores sensibles, en textil específicamente, también había incertidumbre un poco de las empresas, ¿no? Oye, es que, ¿qué información vas a sacar? Si entras a mis instalaciones sin previo aviso, ¿cómo es que me garantizas que lo que tú estás al final del día revisando no va a terminar en manos de mi competidor, y van a hacer un mal uso de ellos, ¿no? En estas industrias, sobre todo, que los márgenes son muy específicos, que tus proveedores son muy críticos y evidentemente no divulgan ni los orígenes, ni sobre todo quiénes son los proveedores. ¿Para qué? Para poder tener una ventaja sobre los competidores. Quizá va por ahí lo que nos habían comentado, y un poco la intención de poder robustecer más este intercambio de información, ¿no? Y que se sientan más seguros las empresas, Omar. Sí, digo, y adicionando ahí un tema, en tema de verificaciones de origen, o en revisiones de este tipo, normalmente a las empresas americanas o canadienses, como tú dices, suelen contestar así muy a la ligera, por correo electrónico, les terminan negando el origen, y después los importadores mexicanos, esos importadores de buena fe, se voltean con ellos y les dicen, oye, pues me emitiste un certificado, yo apliqué una preferencia, entonces ahora necesito que me des tú la información. Entonces, ese tipo de información, como dice Roberto, pues nadie quiere compartir la receta, ¿no? Y hemos visto casos donde los mismos proveedores le dicen al cliente, oye, yo no te voy a dar la receta así a ti, y normalmente se la pueden entregar o directamente al SAT o a través de un tercero, ¿sí? Que entregue la información al SAT para no divulgarla directamente al cliente, porque hay ocasiones que incluso pues le compras
competidores, ¿no? Y dices, pues no voy a pasar este tema. Con independencia de toda la parte contractual que quiera ver, pues sí, son muy celosas las empresas para este tipo de cosas. El uso de tecnología y la información, bueno, ya lo hemos comentado, pues, que esté a la mano de todos los participantes del tratado, de todos los jugadores, información en tiempo al mismo tiempo para todos, ¿no? No sé que, oye, ¿quieres ver un tema? Pues métete más rápido a la página de Estados Unidos porque ahí va a estar, ¿no? La idea es que todo sea unificado y que todo este tipo de información la utilicemos para facilidad de esto, ¿no? De tener cualquier duda, cualquier situación, cualquier criterio, pues ahí se tendría que consultar de manera unilateral, ¿no? Pasamos a la siguiente, Roberto, por favor. Esta parte de la aduana ambivalente, Roberto, si quieres tú comentarla, ya diste un poquito comentarios hace ratito, ¿no? De cómo está en Estados Unidos y Canadá. Entiendo que ya tienen algo más adelantados que nosotros, ¿no? Sí, sobre todo cuando desde que está el acuerdo de facilitación del comercio se busca que las aduanas tengan esta doble cachucha, ¿no? De poder ser facilitadores y a la vez controlar. La principal función de la aduana es el control, nos guste o no, ¿no? Para eso crearon las aduanas. Pero si el control se automatiza, si el control se mete en un sistema de gestión de riesgo, al final del día va a ser mucho menos invasivo y mucho menos complicado para los operadores, exportadores o importadores el poder cumplir y va a ser mucho más fácil su operación. Entonces se busca que la aduana tenga este ambiente ambivalente, ¿no? Los principios rectores que están aquí sobre todo es que haya cooperación y facilitación, ¿no? Entonces, el intercambio de información entre países sobre mejores prácticas, sobre implementación de procedimientos aduaneros simplificados, es lo que se busca, ¿no? Para efectos de los tres países. Digo, tenemos el sueño todos y esperemos que se pudiese llegar a controlar y se abren las puertas para tener quizá una sola declaración aduanera, ¿no? Que mi pedimento sea igual que el entry en Estados Unidos y de esa manera los dos países tendrían la certeza de que está entrando y saliendo de cada una de sus jurisdicciones, ¿no? La gestión de riesgos, sobre todo también, es enfocarse en los sectores que saben que a cada uno de los países les duele más. Entonces, quizá el sector autopartes, el sector farmacéutico, eléctrica, electrónica en México y Estados Unidos y Canadá específicamente son muy transparentes, ¿no? Tenemos empresas que son proveedores entre sí en los tres países, hay un flujo constante de mercancías entre ellos y quizá no representan mayor riesgo por los volúmenes que tienen, que son, a pesar que son altos, al final del día son muy consistentes en sus operaciones, ¿no? ¿Dónde está un poco más del riesgo? Que es algo que todas las administraciones aduaneras tienen muy marcado. Textiles, la industria del acero, desafortunadamente, la industria del aluminio, que es muy tan importante para Canadá. Entonces, se visualiza que la gestión de riesgos esté mucho más enfocada en este tipo de industrias donde puede ser que países, vuelvo a insistir, a lo mejor asiáticos, estén tratando de meter goles utilizando o tratando de utilizar a México, utilizar a Canadá como puente para meter mercancías a la región, ¿no? Entonces, es un poco de lo que se busca también dentro de este capítulo, ¿no? Del despacho aduanero propiamente, como yo decía, quizá tener un pedimento único para la región, este despacho conjunto que ahorra los tiempos en el despacho. La impugnación de las determinaciones ya habíamos platicado, ¿no? Sobre todo asegurar que los importadores tengan acceso a una defensa eficaz y que no quede el arbitrio de la autoridad el tenerte la mercancía retenida por mucho tiempo o que no sigan los procesos como tal, ¿no? Ya hemos visto algunos avances, sobre todo con la reforma de la ley aduanera de hace algunos años, en el tema de los rojos, ¿no? Las ampliaciones de los plazos para poder realizar la verificación de las mercancías de estos 5 días y demás, va muy de la mano y no son al azar, ¿no? O sea, México se comprometió desde el acuerdo de facilitación, lo ratifica con el TEMEC y sobre todo tiene que implementar estos procesos para que los importadores puedan tener acceso justo y puedan defender sus derechos en caso de que estimen que están violados, ¿no? Sí, aquí nada más, Roberto, puntualizar, pues digo, como dices, es como que es un tema futurista, ¿no? Hay mucho por hacer por parte de los tres países y yo creo que sí vamos a estar viendo avances poco a poco. Ha habido muchos, pero creo que va a ir avanzando en beneficio de todos
que participan en la cadena de suministro, ¿no? Exacto, ¿no? Y digo, continuando con la parte de la aduana ambivalente, ya lo mencionábamos en el cuadro que nos explicaba Omar, donde veíamos ahí los 7 puntos en gris. Digo, el tema de las sanciones, ¿no? Además de lo que viene establecido en el tratado, también buscar que las sanciones que se pongan por la infracción de la normatividad aduanera sea proporcional con la gravedad, ¿no? de cada una de ellas. Aquí tenemos un punto que quizá como Cámara y con otras asociaciones habría que escalar, a lo mejor el tema de las multas, ¿no? Cuando muchas de nuestras mercancías no están sujetas a un arancel, el tema de la multa del 70% del valor de las mercancías es una sanción que excede y que pudiese ser violatorio o viola tanto el acuerdo de facilitación como el TEMEC, ¿no? Entonces, habría que promover o buscar una reforma a la ley aduanera para quitar esta sanción ahí, porque digo, si no estoy formalmente causando un perjuicio al fisco federal, ¿por qué me pones una sanción que es desproporcional, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que se busca y he oído a algunos especialistas que este tipo ya de análisis muy técnicos y muy detallados es lo que se propondría de implementación a futuro para poder aterrizar en el tratado. Desafortunadamente, nos agarró la pandemia, un poco se aceleró la entrada en vigor del tratado. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustó que hubiera sido el 1 de julio y muchos, ustedes vieron, ¿no? La semana pasada, bueno, estas últimas 2 semanas han sido un correr de quemarse todas las pestañas leyendo todas las publicaciones, las modificaciones. No quiero decir express, pero un poco sin estudio, quizá sería lo correcto, sin tanto estudio de las leyes que hubo, no se adecuó completamente a la legislación local o falta todavía mucho para poder cumplir con todo lo que marca el tratado, ¿no? Lo de la confidencialidad de la información que ya hemos platicado, Mar, simplemente es ampliar estos puntos y el uso de la tecnología, ¿no? El tema de la tecnología, implementación de ventanilla única, el tener las bases de datos, Estados Unidos ya está modernizando su ACE, México con la ventanilla única cada vez se vuelve mucho más robusta, esperemos que algún día la ventanilla única deje quizá de estar con un proveedor tercero y se pase al SAT, ¿no? Para que, o a economía, para que puedan hacer los cambios mucho más rápidos, implementar lo que verdaderamente atienda a las necesidades de los importadores. El uso de tecnología no intrusiva para el despacho, en las revisiones. Eso también ayuda a cumplir con esta reducción de plazos o de días que platicamos al principio, ¿no? Este día y medio, al final del día, se puede reducir si en lugar de tener que abrir el tráiler, bajar la mercancía y que te revisen, si lo puedes hacer como lo estamos haciendo con esta tecnología no intrusiva, ¿no? Aquí yo espero que la actual administración mantenga esta tendencia de inversión en tecnología. Hace unas semanas, no sé si los que están un poquito más atentos a estos temas, todos los contratos que se tenían por parte del gobierno mexicano con Rapiscan y este tipo de empresas, al final del día fueron están en proceso de renovación, ¿no? Entonces que no les pase como con las licencias de software que sufrieron algunas dependencias de gobierno, este tipo de cosas, sobre todo que sí se mantenga esta tendencia de profesionalización y de uso de tecnologías que viene un poco desde 2008, sobre todo en el SAT, ¿no? Entonces esperemos que se mantenga. Digo, esto sería en parte general lo que platicamos de la aduana ambivalente. Y ahorita la facilitación ya comercial en los cruces fronterizos, Omar, si nos quieres un poquito platicar de este tema, sobre todo ya que puede hacer la aduana, ¿no? Y la autoridad de cara a los importadores. Sí, claro. Digo, es un poquito, ¿no? De lo que ya, digo, hemos venido comentando. Yo insisto otra vez en el tema de las resoluciones anticipadas. Creo que no tenemos que tener miedo a acercarnos con la autoridad. Obviamente hay que hacer un buen análisis de origen para tener esa garantía, ¿no? De que nuestros bienes califican. Y en los últimos días, en estos 15 días que tiene entrar en vigor el tratado, me ha tocado así hablar con empresas y con clientes que me dicen, oye, fíjate que ya revisé el día 2 de julio y estoy viendo que mi producto tal vez no califique, ¿no? Y hubo comunicación entre todas las partes, entre todas las empresas, ¿no? Con los clientes, proveedores, donde se habló de cambiar la cadena de suministro.
son cosas que se ven pues, muy sencillas, pero la verdad son temas de largo plazo, ¿no? Entonces, siento, como dice Roberto, que nos agarró esto de manera muy rápida, no les gustó a muchas empresas que esto entrara así tan rápido, ¿no? Pero bueno, entrando a este tema de inspecciones conjuntas, yo entiendo, comentaste hace rato, Roberto, yo sé que Canadá y Estados Unidos ya lo hacen en cruces fronterizos. Comentaste hace ratito que México y Estados Unidos ya empezaron a hacer esto. No sé qué nivel, cuál sea el nivel, Roberto, de lo que están haciendo, o lo están aplicando únicamente para cierto tipo de productos, cierta industria, no lo sé. Pero yo sé que Estados Unidos y Canadá ya tienen ese tipo de despacho y pues vamos para allá, ¿no? Este tema del despacho simplificado por envíos urgentes, pues ya quedó clarísimo. Teme que sí va a haber una facilidad. Y el tema de la ventanilla única, pues ya lo comentaste. Y tener información al día, pues, con todo el uso de la tecnología, respecto de las mercancías de importación y exportación, ¿no? Entonces, estos pues, son compromisos que se asumieron con la firma de este tratado, ¿no? Entonces, el tema del combate a la corrupción pues, también está ahí puesto ahí en la mesa y está ahí en los textos del tratado, y las disposiciones sobre cooperación y cumplimiento. En términos generales, creo que ya hemos abordado un poquito de todos estos temas. ¿Quieres la siguiente, por favor, Roberto? Perfecto. Aquí simplemente, sobre todo, no para meternos tanto y sobre todo para llegar también a la parte de diferimiento de aranceles, de evoluciones, que yo creo que también muchos de nosotros, de los presentes, quieren oír, simplemente para que tengamos ahí, ¿no? El uso de la tecnología de la información. México lo empezó a hacer muy bien de 2008. En ese momento el jefe del SAT era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y pues le empezó a meter dinero, ¿no? No sabiendo quizá cómo se iba a implementar. El que lo desquitó fue Aristóteles Núñez, que él sí tenía muy claro ya el tema de proceso y como era ingeniero en procesos de cómo realizar fiscalización, cruces, facilitación. Entonces, yo creo que parte de México ya venía bastante encaminado, le falta todavía implementar más tecnologías de la información, pero yo creo que cumplimos hoy en día casi con todos los principios y simplemente sería robustecerlos, hacerlos más amigables, también hacerlos mucho más accesibles a todos los operadores, permear más el pago electrónico en todos los bancos. Ahorita tuvimos una transición el año pasado del PEC al PESE. No todos los bancos en México están habilitados para hacerlo, tienen las capacidades de hacerlo. Entonces, sí se buscaría ahorita, sobre todo en la parte local, poder cascadear y hacer mucho más transparente para cualquier operador el poder acceder a este tipo de beneficios, ¿no? En materia de cooperación y cumplimiento aduanero, simplemente lo que platicábamos, ¿no? La cooperación regional y bilateral, ¿no? Entre las administraciones aduaneras. Ya tenemos lo que nos decía Omar, la cooperación con el ICE en las investigaciones. A mí me gusta mucho, ¿no? Como muchos funcionarios mexicanos que tenemos muy buenos servidores públicos van y tienen, o estos como secondments, si lo quieren decir, con el ICE, o tienen cursos anuales con la Autoridad Aduanera de Estados Unidos, les enseñan a hacer estas investigaciones ahí con el ICE en Miami, que es donde está uno de sus centros de operaciones. El intercambio también de información, ¿no? Que permita prevenir delitos aduaneros. Oye, tus proveedores, ¿dónde están tus orígenes? Sobre todo la parte textil en California, ¿no? Que hay veces que se supone que existen las plantas textiles ahí y después ya cuando llegan a revisar no hay nadie, ¿no? Simplemente es que traen prendas textiles de China y las hacen pasar como Estados Unidos, ¿no? La colaboración entre autoridades aduaneras, ¿no? Para hacer visitas a las empresas, sobre todo OEA fue un programa que permitió y sigue permitiendo que haya una colaboración, una cercanía mucho más entre las autoridades aduaneras, ¿no? Hubo inspecciones conjuntas. A mí me tocó una cuando yo trabajaba en una de las empresas que tuve la fortuna de trabajar, que me tocaron una inspección conjunta, ¿no? Tanto de funcionarios mexicanos por parte de OEA como de los funcionarios del CBP para realizar esta revalidación para efectos de CITIPAT y la obtención del programa OEA. Entonces, eso es muy interesante, la cooperación, porque se comparten mejores prácticas. Ya después
no hay que redoblar esfuerzos, se puede también importunar menos a las empresas en un solo acto, entonces está muy bien, ¿no? Y el establecimiento del subcomité de aduanas que va a buscar, que ya se venía implementando, ¿no? Pero va a buscar sobre todo que entre los tres países se compartan estas mejores prácticas, que se vea la problemática regional y sobre todo se pongan soluciones en la mesa, ¿no? Eso es parte de lo que existe como la cooperación aduanera, ¿no? Y vamos a pasar sobre todo qué otros beneficios pudiese haber en materia logística, Omar, si nos puedes platicar nada más brevemente, ¿no? De lo que ya hemos resumido, pero ¿qué trae este capítulo de facilitación y qué se espera para la logística? Claro. Mira, yo creo que México, sí esperamos, digo, los tres países, beneficios importantes, como tú dices, mencionabas, hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer en los tres casos, ¿no? No nada más en nuestro país. Sí se esperan cosas más, la confianza más en el importador en México. Sin embargo, creo que hay mecanismos, por ahí los vamos a comentar más adelante. Por ahí no sé si esté Luis Ricardo ahora aquí con nosotros. Yo me acuerdo que con Luis Ricardo escuchaba que era gran promotor del tema del RFE, ¿no? Pero yo he visto que el RFE puede ser una medida en combinación con todo este tema de flujo de mercancía para disponer y traer la mercancía mucho más rápido, de cruzarla de la aduana, de las aduanas fronterizas y también de los puertos. Sé que tiene sus temas que todavía están también por modernizarse o por las reglas, hacerlas un poquito más, pues, más atractivas para su aplicación, pero creo que sí hay forma y las empresas ahora más bien con esta situación que estamos viviendo, pues definitivamente una de las oportunidades que van a buscar es cómo tratar de tener ahorros en el tema logístico, ¿no? Aprovechando estas facilidades del tratado, pero ojalá que sea también, como lo comentaste al principio, Roberto, o sea, no sacrificar calidad por precio, ¿no? Porque tú dices, ojalá que no se trate de tener el precio del transportista más barato, pero también el peor transportista, ¿no? Sino buscar esa parte, ¿no? Entonces, todo este tema en general, creo que hay cosas que ya se pueden estar aplicando, hay cosas que son futuristas, pero que sí vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Perfecto, mil gracias. Ya vimos beneficios de acá la autoridad aduanera. ¿Qué otra cosa tiene muy buena ahorita? Omar nos platicaba del portal o del micrositio de... ¿cómo es el nombre, Omar, de USMCA? Center, ¿no? Que tiene el CBP. Lo acaban de lanzar en Estados Unidos. La verdad, sí. Ahí me lo comentaron, no me he metido, pero me dijeron que la idea es estar dando información, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que fueron muy eficaces. Si ustedes estuvieron siguiendo ahorita toda la implementación, el CBP primero lanzó los Implementation Guidelines, los preliminares. Fue el primero que lanzó las reglamentaciones uniformes, evidentemente en inglés y este tipo de cosas. Y México trató de ir al paso, ¿no? Hubo un esfuerzo muy bueno de comunicación por parte de la Secretaría de Economía, la subsecretaria, se vio un tour virtual, ¿no? Porque estuvo en todos los estados de la República, pero de manera virtual. Yo veía nomás, así como yo tengo mis libreros aquí llenos de Legos, la subsecretaria tenía sus libreros blancos llenos de libros, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver todo lo que ella nos estaba diciendo a través de los webinars, ¿no? Entonces, ¿qué se busca o qué también exige como facilitación el tratado, ¿no? La comunicación con los operadores de comercio exterior, ¿no? El compromiso de tener una comunicación constante, de dar a conocer sobre todo los beneficios específicos y los procedimientos aduaneros que se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha implementado el gobierno? Y estos son algunos ejemplos muy rápidos simplemente para que los tengamos en el loop, ¿no? Hacienda, primero el SAT sacó, bueno, no primero, sino el SAT sacó su micrositio del TEMEC. En este micrositio del TEMEC tenemos ya la normatividad, tenemos aquí el formato para solicitar estas resoluciones anticipadas que nos va a hablar un poquito más adelante Omar. Tiene una liga de preguntas frecuentes que digo, ahorita son 10 preguntas y quizá un poco medio
acartonadas, pero sigue muy bien y tiene estos canales de orientación, ¿no? Los correos electrónicos, que ahorita veremos también en las reglamentaciones o informes, que ya hay un correo para hacer preguntas, hay una línea de teléfono para preguntar cosas, no sé qué tanto funcione, pero por lo menos estamos en el camino, se nota la voluntad del gobierno de implementar estos cambios. Por su parte, también la Secretaría de Economía lanzó su propio micrositio, que ya ha estado desde la negociación del tratado y ahí nos iban dando a conocer los textos cuando se cerró en 2018 y cada vez se robustece más con la comunicación que ha dado. Y esta ronda de seminarios y webinars que hubo acerca de la implementación, que es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué otras herramientas también, ¿no? De facilitación y de comunicación, bueno, la calculadora de origen, ¿no? Que ahorita lanzó la Secretaría de Economía, que es una buena herramienta. Hay que explorarla, hay que verificar el alcance legal que pueda tener. Ahí tiene un disclaimer muy importante de que esto solo es informativo. Entonces, quizás no sé si nos podemos confiar en uno de los resultados. Cada quien tiene que analizarlo en lo particular, pero es un buen comienzo, ¿no? Y es lo que platicábamos Omar y yo, que digo, a nosotros nos hubiera encantado tener una herramienta de estas hace 10 años, ¿no, Omar? Cuando teníamos que hacer algunas calificaciones de origen o era más ya tenerlo mucho más automatizado. Entonces, parte de estos esfuerzos simplemente es la comunicación, cercanía con los gobernados y sobre todo darles ponerles herramientas para que tengan toda la información necesaria o por lo menos parte de ella para realizar sus operaciones de comercio exterior, ¿no? ¿Qué más de lo que habíamos platicado? No me voy a meter mucho aquí, simplemente las inspecciones en la frontera. Ya nos decía Omar, las inspecciones conjuntas, esto ya es una realidad, viene desde el acuerdo de facilitación, ya se da, hubo programas pilotos en Tijuana, en Laredo, en Colombia. A mí me tocó ver ya en alguna visita que tuvimos a una de las aduanas, ya ver cómo se hace la inspección conjunta, sobre todo a la exportación y la importación de Estados Unidos, lo cual sí reduce los trámites, ¿no? Y reduce los tiempos, eso es muy bueno. Roberto, Dime. perdón que te interrumpa. Esto que ya está funcionando operativamente, ¿es en el día a día o son ciertas industrias, ciertas aduanas? ¿Y qué tanto se ha visto reducido el tiempo? Es decir, si una empresa trae un embarque de Estados Unidos hacia México, ya no se llega a la bodega de la gente aduanal, hacen ahí ¿cómo se dice? Pues reúnen varias, juntan un tráiler para cruzarlo. Cuando se presenta en la aduana americana el tráiler, ahí están los dos funcionarios, el de la aduana americana y el de la aduana mexicana, para hacer esa sola inspección y ya cruza el puente internacional. Así funciona en la práctica. ¿Y cuánto tiempo se ahorran en la práctica? Digo, comentaste que lo habías visto, ¿no? Entonces sí me gustaría saber cómo es eso. Digo, en principio ahorita está pensada la inspección conjunta para exportaciones de México a Estados Unidos y son como se empezaron a desarrollar las pruebas piloto. ¿Qué pasa? De aquí para allá, no de allá para acá. De aquí para allá, sobre todo, y sí tienes a funcionarios mexicanos allá, también puede haber funcionarios estadounidenses aquí, digo, de cómo vaya la implementación, últimamente ya no me ha tocado ver, digo, me tocó ver ese ejemplo específico de exportación, donde en México literal sales y aquí no modulas, no pasas el mecanismo de selección automatizado, llega a Estados Unidos y ahí están los dos funcionarios y en el mismo momento se realiza la inspección. Entonces, si toca una revisión, se hace en conjunto, se hace ahí y al final del día lo que detona es que si te toca una revisión y haya que utilizar mecanismos no intrusivos, es mucho más rápido. Si hay mecanismos intrusivos, llámese descargar mercancía, se hace en una sola instancia, porque pudiese ser que o las empresas tenían una complicación de que iban a la exportación en México, les podía tocar rojo, les tocaba la revisión documental o inclusive física, cruzaban, llegaban a Estados Unidos y les volvía a tocar la revisión, ¿no? Entonces, ese tipo de reducciones de tiempos es lo que se empieza a ver más palpable, ¿no? Yo creo que sí llegará al punto donde podamos tener una inspección total conjunta en todas las aduanas, sobre todo bueno, evidentemente las fronterizas, para poder tener un único punto de inspección, ¿no? Y ya está muy avanzado, las reglas en México se han ido tropicalizando y se han ido poniendo en los últimos años. Aquí simplemente no lo vamos a discutir, solo para que lo vean. Quizá no se alcanza a ver tanto porque es complicado. Este es el flujograma específicamente que tiene la
el SAT es para poder hacer el despacho conjunto, ¿no? Aquí Las dos tenemos... aduanas, ¿no? Aduana americana y mexicana. Exactamente, cómo está el flujo entre que empieza en alguna aduana o si lo tienes con personal de la aerolínea. Esto ya se da también en el aeropuerto de Laredo. En el aeropuerto de Laredo ya hay personal de la aduana mexicana que está físicamente allá. Entonces, puedes hacer el despacho en Laredo de las... Aquí sí hay un ejemplo también de importación. Puedes hacer el despacho aduanero para México desde el aeropuerto de Laredo, ¿no? Entonces, evidentemente, Nuevo Laredo, el aeropuerto, los que han tenido oportunidad de volar, pues no es un aeropuerto muy grande, pero el aeropuerto de Laredo sí tienes capacidad de carga. Entonces, puedes empezar a hacer despacho mexicano desde la aduana desde el aeropuerto de Laredo y así es como cruza, ¿no? Como fluye la información. Entonces, es interesante cómo lo tienes así. Es algo que está todavía en construcción y esperemos que continúe y se amplíe más el scope, pero es uno de los compromisos que tenemos específicamente dentro del TEMEC, ¿no? Roberto, ¿y tiene que ver que sea CIT para TOEA o simplemente aplica para cualquier tipo de exportador importador? Ahí sí, fíjate que no sé si está limitado específicamente ahorita a alguno de los programas, pero en principio creo que no. No Okay. sé si... O sea, no está limitado a eso, ¿no? Simplemente que hagas comercio de bienes de allá para acá, ¿no? Exactamente, digo, y tendría más que revisar, no me gustaría dar la respuesta ahí, si está limitado a uno, no, pero si no lo contestamos a la membresía, ¿no? Y Bien, bueno, gracias. Omar, si nos quieres platicar un poquito también ya del tema de la orientación administrativa, ¿no? Esto quizás suena muy bonito en papel, pero del cómo, en principio, por virtud del tratado, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense tendría que estar orientando, dando respuestas a los importadores, ¿no? A los usuarios. Sí, digo, es de lo que hemos venido comentando, es que va a haber como un canal de comunicación abierto para los importadores, exportadores, de dudas que surjan de tanto la parte operativa, ¿no? Eso es básicamente, yo vi, por ejemplo, que aquí en México por ahí sacaron un cuestionario de las preguntas y respuestas más frecuentes que ha habido cuando entré el Vigo. Oye, que si el certificado, que si le pongo, que si pongo el nombre del productor, que si el domicilio, o sea, varios temas así, dudas, y esa es la idea, ¿no? Que haya un canal de comunicación abierta para para facilitar el comercio a los participantes de la cadena de suministro. Eso es básicamente, es una oferta que van a hacer los tres países. Insisto, cada país va a tener que tener el suyo para atender a sus importadores, exportadores, pero tiene que haber un sitio, un micrositio que atienda también las necesidades de los tres países. Claro, ¿no? Y además ahí lo que veíamos Omar y yo, ya en las reglas aduaneras de ahorita del Telecán, yo creo que emitieron un poquito la regla y no quiero igual sonar ni criticón, nada, pero un poco nada más para cumplir, ¿no? Entonces, se emite esta regla que revisamos Omar y yo, de que la aduana va a orientar a los importadores sobre cualquier cuestión aduanera y demás, y se pone a su disposición un correo que es el de facilitación, ¿no? Y tienes que presentar ahí tu consultita. Digo, no sé qué tan eficaz sea esto, y qué tan rápido te puedan dar una respuesta, pero por lo menos ya tenemos las bases, ya el SAT tiene un mecanismo específico para cumplir con esta obligación y esperemos que al final del día se pueda ir profesionalizando, ¿no? Y que a lo mejor se haga como el Task Force TEMEC en el SAT para dar este tipo de respuestas y que no corra la misma suerte de marca SAT, ¿no? Los que hemos tenido un poco el infortunio de tener que hablar a marca SAT, pues si tú marcas y te contesta un analista, quizá te dice una cosa y el siguiente analista te dice otra cosa, entonces no hay como consistencia en los criterios, ¿no? Entonces esperemos por lo menos aquí que ya tenerlo por escrito te da un poco mayor de certeza de que tienes la evidencia, ¿no? Y de los mecanismos que nos platicaba ahorita Omar que se han implementado hasta la fecha, pues evidentemente las preguntas frecuentes del SAT, las preguntas frecuentes de Secretaría de Economía, que a mí me causaba un poquito de risa las preguntas de Economía, porque parece que las hizo como el becario, ¿no? Entonces era una pregunta por capítulo del Telecán y como medio raro, yo les dejo a ustedes que lo revisen mejor y que emitan su juicio. Tenemos los micrositios y también la línea telefónica, ¿no? Que es esta extensión de Marcasat. Es un poco lo que se ha implementado ahorita para la publicidad de las publicaciones, ¿no? Y
También, simplemente para tocarlo, Omar, el combate a la corrupción se busca por virtud del tratado minimizar este riesgo de que haya corrupción en las aduanas, que no se cumplan con los procedimientos. El reto, evidentemente, es mejorar las medidas. Sabemos que en todos los lados hay corrupción, hay algunos países que tienen un mayor o menor grado de ella, y aquí ahorita se está buscando, por lo menos es la bandera que tiene el administrador general de aduanas actual, que tiene la consigna por parte del presidente de tener cero corrupción en las aduanas. Esperemos que se cumpla esta iniciativa y que al final del día se llegue a estos objetivos, ¿no? Lo importante sería ver las medidas concretas y que aterrizaran esta buena iniciativa ya a un programa específico de gobierno donde pudiésemos verificarlo como usuarios. No sé qué opines. Sí, coincido plenamente con ese tema, ¿no? Y sí se habló mucho, sí se comentó mucho en la gente que estuvo negociando todo el tema de los tratados en el cuarto de junto, que fue un tema que sí estuvo en la mesa por parte de los tres países. Bueno, ya pasando al avanzado con la plática, les decíamos que habíamos dividido en facilitación comercial de cara a la operación aduanera o a las autoridades aduaneras. Ahora vamos a ver la facilitación comercial específicamente en la operación. Y Omar, platícanos de las resoluciones anticipadas, van a ser socorridas, ¿no? ¿Cuál es tu criterio en este sentido? Digo, ya lo habíamos comentado un poquito, sí, digo, hay empresas que van a decidir lanzarse a pedir estas resoluciones anticipadas. Digo, es un tema que viene desde el Telecán. Según yo, no hay tantas como debería de haber, pero pues la idea sí es tener, como dicen, pues yo no digo que sea una garantía, porque el hecho de tener una resolución anticipada no significa que pueda cuestionar, pero finalmente ya es una decisión que vas a tener una resolución particular para importar una mercancía pues, con un trato arancelario preferencial. Y vuelvo a decir lo mismo, anticipándonos que va a haber un poquito más de actividad fiscalizadora por parte del gobierno americano y canadiense, que se hicieron, sobre todo en las industrias que motivaron este nuevo tratado, pues pensamos que sí las soluciones anticipadas pueden ser una medida para tener transparencia y tranquilidad en la operación aduanera que tengamos. Entonces, hay situaciones, hay casos en los que las empresas tendrán que evaluarles si lo hacen o no. No es una recomendación que lo hagan, tampoco si, oye, hay que hacerlo en todas. Yo creo que dependerá del riesgo, del tipo de producto, de la industria, y sobre todo en esas industrias donde hay temas sensibles, pues ahí las empresas tendrán que evaluarlo, ¿no? Y si no, pues prepararse y tener su defense file para el día que les toque, que la autoridad les toque retar el origen, quien sea, ¿no? La americana o la canadiense, pues están tranquilas, ¿no? Están tranquilos como importadores y también como exportadores, ahora sí que de los dos lados, ¿no? También, claro, ¿no? Digo, no olvidarnos, perdón, digo, es un mensaje rápido y seguramente Luis Fernando ayer lo tocó, pues no olvidamos también que todavía tenemos el Telecán, ¿no? Y que con ese el Telecán, no es que lo tengamos vigente, pero todavía tenemos operaciones vivas que nos pueden revisar el gobierno americano y que el propio SAT de México puede ir a verificar. Porque como que estamos haciendo las verificaciones o las revisiones del cumplimiento o no cumplimiento de las reglas de origen de nuestros productos a la luz del nuevo TEMEC, pero también pues, tenemos que ver y qué hicimos en los últimos años. Oye, es que a mí nunca me han verificado, bueno, entonces voy a revisar de aquí para adelante. Yo creo que con este ejercicio que hagas para TEMEC, te puede servir también lo que hiciste para Telecán, pues, para también estar preparado, ¿no? Ayer escuchaba a Luis Fernando que decía que guardo la información 5 años y en algunos casos tendría que hacer más. Entonces, esa parte pues también nos aplica para el tratado que acaba de dejar estar en vigor. ¿Algún comentario, Roberto? Sí, digo, y un poquito la visión que tenemos todos en general, ¿no? De las resoluciones anticipadas, siempre todos nos damos de primera instancia vamos por origen, ¿no? Ahora con la publicación de las reglas aduaneras, y lo platicábamos ayer Omar y yo, ¿no? O sea, ¿qué tanto quizá una resolución anticipada de origen es de lo que menos hemos visto, pero algo que sí vemos más en la realidad o en el día a día es
que las resoluciones o confirmaciones de criterio de clasificación arancelaria. Las menos son los criterios de valoración aduanera, que ahí yo no soy tan partidario, no sé tomar de ir a preguntarle el criterio de valoración a la autoridad, o cualquier otro punto, ¿no? O sea, que pudiésemos tener ahí, digo, que también lo abarca el tratado, lo incorpora como parte de la facilitación, simplemente para que lo tengamos en el loop y verificar qué es lo que nos conviene como empresas ir a pedir o no, ¿no? Sí, el tema de la clasificación yo creo que ese es súper relevante, ¿no? Volver a darle otra revisada al tema de clasificación, porque si compramos, importamos productos de Canadá o de Estados Unidos, o importamos o tenemos aquí proveeduría local, sí es muy importante revisar también si la clasificación es correcta y sobre todo también revisar si esos productos, la regla de origen no cambió para el tema de cumplimiento. El tema de la clasificación, honestamente, es relevante para el cumplimiento de las reglas de origen. Yo me he dado cuenta que hay empresas que por su industria dicen, ¿sabes qué? Pues este tema de la clasificación yo lo veo con ligereza, ¿no? Pero creo que ahorita también, en estos momentos que se está haciendo la revisión del tema de origen, la clasificación arancelaria no la podemos dejar, definitivamente no la podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, invitar ahí a que tanto sus agentes aduanales o quien les ayude en esa parte, pues darle una muy buena revisada al tema de clasificación. Y sí, digo, clasificación y criterios, quizá nada más como consejo para las empresas, verificar sus high runners, ver cuáles pueden estar más expuestos, cuáles puede haber duda de criterios de clasificación con proveedores, con clientes o entre agentes aduanales, y ahí sí valdría la pena sobre todo meterse en una confirmación de criterio, ¿no? Y lo último, también de esta parte de facilitación específicamente de resoluciones anticipadas, de asesoría, es la línea que yo les platicaba, ¿no? Del Marcasat, que pues, hay que marcar el 627 y no sé qué hay que lo ponen, y para poder pedir estas consultas verbales que a veces creo que no ayudan tanto, pero por lo menos, vuelvo a insistir, a mí me gusta la iniciativa y me gusta que se estén poniendo ya algunos métodos. A lo mejor estamos ahorita haciéndolo por cumplir, pero que ese cumplir sobre la marcha lo vayamos perfeccionando y volviendo mucho más robusto, ¿no? Entonces, esperemos que así sea, ¿no? Y ya también para pasar de lo último, el operador económico autorizado, ¿no? O sea, tenemos el programa, nos decía Omar, OEA, ¿cuáles son los compromisos que se adoptan en el TEMEC, ¿no? Una es que haya permanencia en los programas. Se busca que nuestras cadenas de suministro sean seguras, darle beneficios a los que se preocupen por implementar controles de seguridad, intercambiar evidentemente experiencias y mejoras en cada uno de los programas, que cada vez se hace más, ¿no? Y ahorita tenemos un momento muy relevante en la historia de los programas de seguridad, sobre todo en nuestra región, con la actualización que acaba de haber a los criterios mínimos de seguridad en el CITIPAD. Vamos seguramente a ver alguna tropicalización para que haya concordancia completa con OEA y con el PIB de Canadá. Entonces, esto puede ser muy, muy interesante, ¿no? La otra es implementar beneficios a nivel regional. A mí me llama mucho la atención hace un tiempo que me preguntan, oye, ¿qué beneficios me da el CITIPAD? Y si tú te ibas al CITIPAD, pues el último publicación de beneficios creo que era del 2011, una cosa así, y eran mínimos, ¿no? Entonces, como que todos querían ser CityPad, pero a excepción del cruce rápido no te daba otro beneficio, como en México que sí se le incluyó un poquito más carnita, ¿no? Y sobre todo el intercambio de información entre operadores autorizados, ¿no? Buscar tener ese reconocimiento mutuo, el poder ya estandarizar procesos entre la región, ¿no? Y seguir evidentemente lo que nos marca el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Y un poquito de las cifras que se tenían hasta el último reporte oficial, nada más para tenerlo ahí en el loop, era, bueno, CityPad sabemos que inició en 2001 con este grupo de 7 empresas que después de que es 9/11 se preocupan de que cierran las fronteras, entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a crear un programa de seguridad en la cadena de suministro junto con el CBP y aquí participa Walmart, participa GM, participa Target, entonces este tipo de empresas, ¿no? Ahorita en Estados Unidos tiene cerca de 11,000 y tantos operadores, el PIB que nació en 95, que venía ¿cómo se llama?, de BASC y todo esto que tenían por drogas en Colombia y demás, tiene tantos operadores y México, ¿no? Básicamente se mantiene eso ahí.
La cooperación y el enforcement también simplemente ya lo hemos mencionado, ¿no? Buscar la confidencialidad de las partes, el intercambio de información, ya lo hemos dicho, solo es ampliar lo que habíamos puesto en la lámina. Y ya para acabar este tema antes de entrar a evolución de aranceles y que nos alcance el tiempo del seminario, nada más certificación de origen, Omar, si pudiésemos hablar 2 minutitos, ya lo dijo ayer Luis Fernando y el equipo, simplemente las ventajas de facilitación que se ven ahí y las diferencias, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, el tema de certificación de origen pues ya no va a ser, ya no se requiere ese formato y que tengamos miedo si le puse algún dato mal. O sea, la autoridad va a ser flexible, nos va a dar tiempo, se prevé más adelante, creo que son 3 años y medio para que ya pueda haber, como en otros tratados, que ya tenemos importadores, exportadores autorizados. Entonces, la verdad, con que contenga elementos mínimos de información, con eso vamos a poder cumplir, y es parte de la facilitación comercial, en no ser un certificado de origen tan formalista, ¿no? Oye, está mal aquí, el certificado viene a tantos dígitos, no. Ahorita aplica la preferencia, pasa la mercancía y no nos vamos a detener por situaciones formales, ¿no? Yo creo que es un buen avance para que las empresas no estén estresadas, sobre todo en estos momentos, pues que hay mucha duda de cómo lleno el certificado de origen, ¿no? Evidentemente hay que preocuparse, hay que ocuparse, hay que tratar de hacer las cosas siempre en compliance, en el mejor cumplimiento de las disposiciones, pero no estresarnos en que lo importante aquí es que los bienes sean originarios y cumplen con la regla. Entonces, yo creo que es una buena negociación entre los 3 países para facilitar el comercio. Claro, ¿no? Y por otro lado, simplemente aquí preparamos un medio comparativo que platicamos Omar y yo, ¿no? Del certificado Telecan y la certificación TEMEC, ¿no? Entonces, de papel ahora pasamos a electrónica, solo hacía el exportador, como nos decía Omar, ahora puede ser el importador, en México al 2024. A mí me va a dar un poquito de miedo que estemos certificando como importadores en México. No sé si estemos listos para asumir esa responsabilidad. Creo que es como darle una tarjeta de crédito a un adolescente y que los papás se vayan de fin de semana fuera del país, pero vamos a ver qué vaya a pasar, ¿no? El criterio de trato arancelario preferencial simplemente es qué regla de origen se cumple. El campo de costo neto ya no existe, el campo de país de origen no existe y no se requiere tax ID. Entonces, simplemente como tip adicionales, Omar nos mencionó ahorita, cumplir con lo mínimo que te piden, no dar información de más o no dar feria de más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el ánimo de quizá extra cumplir, no te va a invalidar la certificación, el hecho que pongas más información, ya lo dicen las reglas, pero no demos más información si no estamos o seguros, o la otra es si no es necesario, ¿no? Nos llamaba mucho la atención y platicábamos Omar y yo, y seguramente Luis Fernando con sus clientes y todos vieron lo mismo. Muchas de estas grandes empresas o consultorías de comercio exterior que se dedican a hacer calificación y certificación de origen, empezaron a lanzar unos formatos de certificación TEMEC que pedían muchísimas cosas que van más allá de lo que exige el tratado, ¿no? Entonces, ser muy cautelosos con la información que estamos proporcionando. ¿Por qué? Porque al final ya lo firma el representante legal de la empresa para que no nos demos un balazo en el pie, ¿no? Simplemente no nos queramos meter tanto en esto, ya se discutió, simplemente como un segundo heads up por si alguien ayer no le puso tanta atención. Y vamos a pasar, adelante, Bar. No, y digo, y muchas de estas dudas están en las preguntas frecuentes, ¿no? De ahí de la página. Ya se hicieron muchas preguntas, entonces ahí están muchas respuestas, ¿no? Perfecto. Y pues ya para ir concluyendo nuestra presentación del día de hoy, vamos a meternos a devolución de aranceles y al diferimiento de aranceles, ¿no? Aquí es donde se va a poner tricky. Omar y yo todavía no le entendemos a una parte, entonces queremos dejarlos igual de confundidos a ustedes, ¿no? La primera parte que sí nos queda claro es que, al igual que en el TEMEC, digo que el Telecan, nosotros vamos a poder seguir pidiendo a posteriori vamos a poder aplicar el tratamiento arancelario preferencial y tenemos un año para presentar, rectificar pedimento y pedir nuestra devolución. Eso se mantiene.
Simplemente esta ya es la regla aduanera, es la regla 72. No la vamos a leer, evidentemente, solo queríamos dejarla, porque ya lo decía el tratado y todo, pero donde se aterrizan las cosas son en las reglas aduaneras, ¿no? Entonces, eso se mantiene, no hay ningún cambio, mucho cuidado simplemente de cuidar tu año. El gran problema que tenemos, y hemos visto Omar y yo, e inclusive Omar en algún momento tuvimos un caso específico de estos, es que la autoridad, regresando un poquito al contexto, muchas empresas anteriormente, ¿qué hacían? A principios de año yo no tenía todos mis certificados, me esperaba, en mi NAFTA season no fui tan eficaz en obtenerlos, entonces empezaba a importar sin aplicar trato arancelario preferencial y cuando tenía el certificado rectificaba mis pedimentos y pedía mi devolución. Y muchas empresas operaban así, inclusive hay algunas hoy que siguen operando de esa manera. Correcto. El SAT, evidentemente, desde hace algunos años, y esto empezó que en 2012 más o menos, Omar, se empezó a poner mucho más picky a la hora de devolver. Entonces decía, oye, está bien, sí te voy a devolver, nada más, si tú ya hiciste deducible para efectos de impuestos sobre la renta el IGI, yo ya no te lo voy a devolver porque se entiende que hay un double dipping, ¿no? Ya ahorita el Tribunal Fiscal ha determinado que no es un doble beneficio y todo, pero el SAT, la postura que tiene es, no solo es que me rectifiques el pedimento como antes, sino si vas a pedir la devolución, pues evidentemente me tienes que demostrar que no lo hiciste deducible, que lo registraste como una cuenta por cobrar en tu contabilidad. Entonces se complica mucho la operación, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y es, sobre todo, traten en la medida de lo posible, si bien tienes el derecho de hacerlo, pero tratar de aplicar la preferencia arancelaria al momento de la importación para evitarte este tipo de cosas. De lo contrario, te metes ya un procedimiento mucho más tortuoso y mucho más complicado que lo que era antes. No sé qué opinas, Omar. Sí, sí, y creo también prácticas sí devuelven, ¿no? Sí devuelven, pero definitivamente es mejor anticiparte a tener, ¿cómo se dice? Que ir a un proceso administrativo, una devolución, ¿no? Y lo que puede tardar. Creo que se van a dar mucho estas situaciones en este momento que acaba de entrar en vigor el TEMEC. Va a haber muchos proveedores que no le dieron a sus importadores en México su certificado de origen, ya sea porque la regla de origen cambió o porque les pidió mayor contenido regional y siguen analizando si cumplen o no, ¿no? En caso de que cumplan, pues digo, o sea, ahí está el procedimiento para pedir la devolución. Yo también me preguntaba, el otro día decía, oye, pues, ¿qué pasa si yo tengo un cliente en Estados Unidos y yo sí me di cuenta como exportador mexicano que cumplo con la regla de origen o lo estoy analizando en este momento? Porque tengo que mandar mercancías del primer, es más, ya mandé un embarco diario, ya llevo 16 embarques enviados en este año, pero todavía no llego a la conclusión si el bien es originario o no. Entonces, no he podido emitir certificado de origen para ese producto, pero resulta ser que los términos de venta de esta operación es que yo mismo soy el importador porque manejo un duty paid, o sea, impuestos pagados, se los entrego a la planta de mi cliente, ¿no? Yo me encargo del despacho aduanero en Estados Unidos y pago los aranceles. Entonces yo me preguntaba, decía, ¿puedo pedir la devolución allá yo como importador? O sea, yo empresa residente en México como importador americano. Pregunté a uno de los colegas y me dicen que sí es posible que tú mismo pidas una devolución. Yo no he visto ningún caso, pero son de los temas que sí están quedando claro. Lo que sí me puntualizaron es que el DTA no. No vamos a entrar ahorita en tema, pero creo que se van a dar muchos casos de estos, porque no tenemos los certificados nosotros como importadores y tampoco porque como exportadores seguimos analizando o no cumplimos con la regla de origen o pensamos que no cumplimos y después del análisis que hagan, y sí cumplimos, pues ahí te va mi certificado que te abarca todas las operaciones que hiciste del 1 de julio hasta, ahora sí que pues, el siguiente año, ¿no? Y vamos a pedir la devolución. Entonces que creo que el SAT se va a llenar de devoluciones de este tipo de operaciones y creo que del otro lado, no sé quién sea la autoridad con la que se pidan las devoluciones, Roberto, pero creo que puede pasar lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Se va a venir una ola de trabajo, de rectificaciones y de solicitudes de devolución para los tres gobiernos, ¿no? Sí, no, claro. Y específicamente en Estados Unidos, aparte de poder pedir la devolución del arancel, lo que platicaba Marci es muy relevante. En Estados Unidos, el MPF, que es nuestro DTA, que es el Merchandise Processing Fee,
tú lo podías pedir en devolución si aplicabas a posteriori el tratamiento arancelario preferencial. Hoy en día, hasta ahora, con los implementation guidelines y conforme está la reglamentación de Estados Unidos, no vas a poder pedir a posteriori el MPF. Entonces, quizá sea poco dinero, ¿no? Muchas veces decimos es poco dinero, pero si un embarque más o menos que el de $125,000, el MPF es como de $500, multiplícalo por tus embarques diarios de tantos meses, se vuelve algo relevante. Entonces, hay un cabildo constante ahorita de las asociaciones de Estados Unidos y de AEI, de MEMA, de todas estas, para que cambien esto y te puedan volver a devolver el MPF. Pero de momento ahorita, si tú no tienes la certificación de origen y la aplicas al momento de la importación, no te están devolviendo, no tienes derecho a que te devuelvan el MPF en Estados Unidos, ¿no? Porque también, evidentemente estamos en México, ¿no? Pero ¿qué consecuencia puede tener que yo no le emita a mi cliente mi certificación de origen en tiempo que le va a costar este dinero? Y a lo mejor este dinero después me lo va a querer cobrar a mí como exportador, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en el loop, si es algo que no lo tenían en el radar, ¿no? Y vamos a la pregunta del millón, Omar. A lo mejor para hablar rápido y después hablamos nada más de diferimiento de aranceles, pero ¿puedo o no puedo aplicar trato arancelario preferencial pre-TEMEC bajo NAFTA, ¿no? Esta es la pregunta del millón y vamos a leer, Omar me lo puntualizaba, oye, ya leíste esto y yo no lo había analizado bien y sigo sin entenderlo, entonces mejor voy a dejar que Omar nos lo trate de explicar, ¿no? Yo también sigo sin entenderlo, Roberto, tú eres abogado, ayuda. ¿Qué dice el tratado, no? Y aquí es donde empieza la complicación. El tratado nos dice que en el numeral 6 del 34.1, respecto a las solicitudes de trato arancelario preferencial presentadas conforme al Telecán, bla, 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 las partes van a hacer los arreglos para responder a estas solicitudes, ¿no? Entonces, lo que se dice es, únicamente va a aplicar para mercancías para las cuales solicitaste trato arancelario preferencial sometido conforme al Telecán, ¿no? Entonces, entendemos que si tú importaste y presentaste tu solicitud de devolución de impuestos antes del 30 de junio, te tienen que devolver y se tiene que seguir el procedimiento así. Pero la interpretación de aquí surge dónde va a venir la complicación para todos. Es si tú no la presentaste el 30 de junio, ya no puedes presentarla el 1 de julio por lo que dice el tratado. Eso es lo que dice el tratado. Y ahora lo complicamos más. Vienen las reglas aduaneras que platicábamos también ahorita, ¿no? Las reglas aduaneras del Telecán. Aquí, Omar, tú que eres el que trae más fresco, el tercero transitorio, ¿qué es lo que nos dice, no? Sobre todo el último parrafito, ¿no? Que es lo más diabólico del mundo. Sí, digo, básicamente lo que dice es que si tú tenías importaciones hasta el 30 de junio del 2020 y no tenías el certificado de origen, pues tu plazo para pedir la devolución era ese 30 de junio. Es decir, empresas que ordinariamente importan y no tenían el certificado y pedían las devoluciones, porque sí hay muchas empresas que están en ese caso, la verdad, pues aparentemente por lo que dice esta regla, faltaría analizarla, yo le he dado vueltas, pero no he visto más que parece que esa es la finalidad, es que ya no tienes derecho a la devolución si no pediste la devolución el 30 de junio. Es decir, todas mis importaciones que hice en el periodo que estuvo vigente el tratado anterior, si yo durante el mes de junio no tuve certificados, importé y pagué el arancel, tuve que haber rectificado y pedir la devolución el día 30 de junio, si no lo perdí. Creo que por ahí va, y bueno, pues surgen allí pues muchísimas dudas, ¿no? Entonces, nos sale ahí un poquito de que esto puede afectar pues, considerablemente a varias empresas, algo que venían pidiendo devolución de manera ordinaria, pues ahora lo van a perder, ¿no? Entonces, no sé si la regla o este artículo transitorio va a ser aclarado. Eso es lo que entiendo, más sin embargo no quisiera pronunciarme así directamente, y es la finalidad de este tercer transitorio. Y entonces hay que seguir analizando este tema. También van a surgir interrogantes, sobre todo si en cambios de régimen de mercancías que yo importé con Telecán, si ahora lo puedo hacer así, la industria automotriz va a estar afectada. Entonces,
Les digo, no tenemos una respuesta ahorita. La interpretación que le hemos dado es la más severa de que no se puede. Esperemos que esto evolucione en algo más favorable para los importadores, ¿no? Y qué bueno que mencionas los cambios de régimen. También hay empresas pues, que están en algún proceso de regularización, puede ser con un procedimiento de la autoridad o sin el procedimiento, y queriendo corregir su situación aduanera, y la regla permite que apliques trato arancelario preferencial. Entonces, si tú tenías mercancías, vamos a decirlo así, en la industria de autopartes, del apartado A de lo que le vendiste a la terminal, que tienes que cambiar el régimen, o que ya se te pasó el plazo y tienes que regularizar. No sé, todavía no he visto ese tema, si puede aplicarse el trato arancelario preferencial con Telecán en un cambio de régimen o en una regularización. Yo creo que debería de ser que sí, debería de poderse. Sin embargo, la parte operativa, pues tengo mis dudas si todavía si ya tenemos ese caso, y ya alguien, a lo mejor de los que están aquí escuchando, que nos digan ahorita, ¿sabes qué? Yo ya vi un caso y sí se pudo, ¿no? Y eso pues nos dará tranquilidad y paz a todos los que estamos. Perfecto. Ahí ya creo que Karen está haciendo sobre todo una consulta directa con la autoridad, porque ya han habido casos así. No, de lo que yo escuché hasta ayer todavía no había una respuesta específica, pero existe el riesgo, ¿no? En estos dos casos para hacerlo. Y ya para cerrar, simplemente vamos a pasar al tema de devolución y diferimiento de aranceles, ¿no? Lo que era el artículo 303. Aquí Omar es experto en el tema y voy a dejar que nos explique más este tema, sobre todo si hubo cambios o no hubo cambios. Omar, platícanos específicamente. Mira, esencialmente no hubo cambios, prevalece todo. Ahora es el 2.5, me cuesta no decir 303, pero bueno, es el 2.5, básicamente bajo los mismos principios, misma mecánica, y mejoró un poquito la redacción, pero en general es exactamente lo mismo. ¿Y qué es esto de manera muy coloquial? Pues es no permitir o restringir que terceros países, no miembros del TEMEC, en este caso, introduzcan bienes con beneficios arancelarios. Pero ahí más adelante viene otra lámina que todavía hay temas ahí, cómo se puede evitar ese pago de impuestos. Y básicamente lo que consiste es, si tú haces, no sé, cualquier producto, un teléfono celular, por decirlo así, o una televisión, donde preponderantemente los bienes son asiáticos, y si hay aranceles a la hora de importar esos bienes, porque evidentemente no son originarios del TEMEC, si hay aranceles cuando fabricas el bien y lo mandas, lo envías o lo exportas a Estados Unidos o Canadá, sobre esos aranceles de esas materias primas, si el bien llega a calificar como originario o no califica como originario, si al entrar en Estados Unidos no paga aranceles, entonces México, o sea, el exportador mexicano, tendría que pagar esos impuestos de esas materias primas, que no son originarias del tratado. En el caso de que pagaran en Estados Unidos estos productos terminados, pues tendrías derecho a acreditarte, evitar pues, una doble tributación. Es decir, si el bien pagó allá 10 a la importación y insumos no originarios había 10, pues entonces básicamente en México no pagas nada, ¿no? Ya se graban, ya se aplica la reglita esta famosa del menor de los dos, y en eso básicamente estamos igual. Creemos que ya no es un tema tampoco para México, porque la generalidad, hemos visto en los últimos años que México, la generalidad es que no hay aranceles, y antes era al revés, ¿no? Entonces, antes lo general era que había aranceles en todo y tenías que pagar de todo. Y ahora la verdad es que hay muy pocos bienes que están grabados, salvo productos o industrias sensibles. Entonces, vemos que no ha sido tanto una preocupación para las empresas este tema del 303. Y en términos generales eso es. No sé, Roberto, si quieras puntualizar un poquito la explicación que di.
Digo, sobre todo nada más cerrando este tema, ¿no? O sea, evidentemente hay una disminución de aranceles, continuamos con las mismas reglas de 303, hay que estar muy atentos, ¿por qué? Porque ahorita agarran una nueva tendencia de fiscalización, tanto AGACE como los gobiernos estatales por medio de las secretarías de finanzas, y están auditando este tema y van a continuar auditándolo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto ya se vayan a meter a los ejercicios más viejos, quizá vayan a abrir ejercicios 2018, 19, pero ahorita, sobre todo con este cambio y aprovechando quizá el río revuelto que va a haber, como nos platicaba Omar, de certificados no tengo, cómo importé, cómo cerré virtuales, quizá póngale especial atención a verificarlo. Muchas empresas ya han optado por una política interna de yo pago a la entrada para evitarme cualquier tema de hacer complementarios y demás, que es el estándar en casi todas las industrias. En automotriz es casi el estándar. ¿Por qué? Porque con esto también te evitas en tema de hacer estos pedimentos, aparte de los complementarios, también tienes beneficios a la hora de las CTMs y demás. Entonces, pero tenerlo ahí, continúa el TEMEC sin restricciones para el uso de arancel preferencial de otros tratados, de arancel PROSEC o de regla octava. Teníamos mucho, todos los que estamos quizá en esta plática, que nos quitaran el PROSEC y que alguien se diera cuenta de nuestro as bajo la manga, no nos lo quitaron, entonces seguimos siendo muy felices. Y aunque ahorita para conseguir un PROSEC creo que es más fácil sacar una cita con el Papa, ¿no? Pero entonces los que tienen PROSEC lo pueden aplicar, ¿no? Entonces por ahí no hay mayor tema, ¿no? Y en el tema de la exención de aranceles aduaneros, y creo que veía yo ahí una preguntita de Luis Ricardo, simplemente para verlo, ¿no? Se regula y se prohíbe, como estaba en el TEMEC en el 304, la exención arancelera sujetas a un requisito de desempeño, ¿no? Entonces, no puede haber un requisito de desempeño para inversión en el país, y lo único que cambia aquí sobre todo es que se elimina la referencia a la prohibición que está en el 304 y se incorpora en una definición de requisito de desempeño. Digo, esto ya está muy superado, ya vimos que la maquiladora y todo eso no afecta y no se debe considerar como un requisito de desempeño. Tuvimos nuestras reglas en 2001 y 2002 cuando teníamos estas limitantes o estos porcentajes de exportación. Nada más por el tiempo, simplemente vamos a ver lo que nos dice ahora la definición, ¿no? La definición de requisito de desempeño del Telecán y el TEMEC es esencialmente la misma. Significa exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o sustituir una mercancía o servicio importado. Digo, ya lo veníamos ahí. Pero lo que se cambia en la definición es estos campos que se agregan, ¿no? No incluye o no se considera un requisito de desempeño si la mercancía posteriormente es exportada o se usa como material en la producción de otra mercancía que va a ser exportada o sustituida por una mercancía idéntica similar. Entonces, todos los programas de diferimiento de aranceles están cubiertos y no hay una complicación para efectos del Telecán. Entonces, lo que sí se mete y viene en las reglamentaciones aduaneras, un poquito también atendiendo a la pregunta de Ricardo, es esto, ¿no? ¿Qué se debe entender por programa de diferimiento de aranceles? Que ahora cualquier régimen de importación que es IMEX o lo que sea, más depósito fiscal, más recinto fiscalizado estratégico. Entonces, ya está cubierto cualquiera de estas opciones y no lo debemos de considerar como un requisito de desempeño, con lo cual podemos vivir tranquilos de que la maquiladora sigue operando, ¿no? Ahí, Omar, digo, no sé si tengas algún comentario de esto, si no, ya nada más para pasar a la última. No, creo que hay una pregunta por ahí de Oliver, pero no sé si está. Digo que nos esperamos a su última diapositiva y luego ya nos vamos a las preguntas. Y lo último que traíamos Omar y yo es las mercancías reimportadas para reparación o triple R y demás. Aquí, Omar, no sé si simplemente mencionarlo rápidamente, ¿no? Sí, digo que va a haber realmente flexibilidad, digo, en el tema de las famosas, las tres R's, ¿no? Sí, ahí básicamente, digo, un ejemplo que podríamos poner aquí sería, no sé, importas algo que esté viendo aquí, una aspiradora, ¿no? Una aspiradora que la devolvieron allá en una tienda de autoservicio, que se dañó, no sé qué, por un tema de garantía, y esos bienes llegan a México para ser reparados o remanufacturados, y básicamente lo que te dice esta regla es que cumplirías con las reglas de origen por la sustitución que hagas de esas piezas, ¿no?
Eso es básicamente como que hay una flexibilidad ahí para cumplir con el tema de las reglas Y en, pues, en ese tipo de operaciones. digo, creo que es más beneficioso para las 3Rs. Esto garantiza que podamos tener una industria del reciclaje y del refurbish en México. Entonces, creo que es bueno de cara a la plataforma exportadora que hayamos visto, ¿no? Y pues básicamente es lo que teníamos para compartirles en términos generales. Casi nos agotamos todo el tiempo. Les digo, mucho es de buenas intenciones. Ya en lo práctico, gracias a Dios no nos modificó. Nos hubiera gustado que nos quitaran el 303, ahora 2.5, no sé, Omar, pero no nos lo quitaron. Y digo, en general yo creo que hay que tener con buenos ojos y con una buena expectativa lo que representa el tratado. Yo insisto, no vamos a, no es milagroso, no nos va a sacar de la pobreza ni nos va a volver primermundistas si no hay una política de gobierno que lo acompañe, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando los que nos dedicamos a esto, tenemos simplemente que jugar ahora con las nuevas reglas y sobre todo adecuar y hacer los cambios necesarios en este periodo corto de tiempo, ¿no? La facilitación llegará, pero lo más importante ahorita, como lo han platicado en los otros módulos, es todas las obligaciones inherentes a su actualización que hemos tenido que implementar o que tenemos que hacer en estas pocas semanas, ¿no? Inmediatos, Omar. Excelente. Muy bien, Roberto. Muy bien, Omar. Una excelente presentación. En nombre de nuestro presidente, Francisco Pontón, agradecemos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y hacemos entrega de un reconocimiento virtual a nombre de la AmCham. Es un reconocimiento para Omar y para Roberto. Muchas gracias y esperamos la próxima semana en los módulos Certeza Jurídica y Temas Laborales. Hasta luego.